barcos transportan cargas enormes de mercancías esenciales por todo el mundo a diario y son indispensables para nuestro modo de vida. El mundo es un gran mercado global y el transporte marítimo se ha vuelto fundamental. Es probable que tu comida, tu coche o tu smartphone haya viajado a través del mar a bordo de un barco. Los barcos son un elemento importantísimo en la economía global y mueven billones de dólares en bienes y recursos. Pero diseñar estos barcos enormes que soportan los mares agitados sin hundirse no es tarea fácil. Si lo analizamos con detalle, la flotabilidad es un equilibrio de fuerzas entre el barco, el agua y la gravedad que intenta hundir ese barco. Y con las nuevas y estrictas regulaciones ambientales que entrarán en vigor en las próximas décadas, se ha iniciado la carrera para diseñar y construir la futura generación de barcos innovadores. Barco. El Ocean Bear sueco, que zarpará en unos pocos años, es una verdadera obra maestra de la ingeniería moderna. Combina un diseño impresionante con la tecnología de vanguardia. Este barco cuenta con la tecnología más avanzada de nuestro tiempo. Tiene 4 imponentes velas rígidas de 80 metros de altura, más parecidas a unas elegantes alas de avión que a unas velas. Podría ser el ejemplo de los futuros cargueros impulsados por energía eólica. Hay muchas formas de utilizar la energía eólica para mover objetos. Los antiguos galeones tenían grandes velas cuadradas y los modernos veleros de carreras tienen espinacres que permiten optimizar la fuerza del viento. Las velas del Ocean Bear pueden extenderse telescópicamente hasta los 80 metros y girar 360 grados para aprovechar la potencia de los vientos cruzados. También pueden retraerse para poder entrar en puertos pequeños. El proyecto tiene como objetivo construir un velero que pueda transportar 7.000 automóviles a través del Atlántico, con un 90% menos de emisiones que un barco convencional impulsado por combustibles fósiles. Ya se están realizando pruebas en un modelo a escala y se está perfeccionando la tecnología de las velas mecánicas con conceptos diferentes. Para estos cargueros tan grandes ya se están diseñando velas de rotor. Estas son un poco diferentes. En realidad se parecen muy poco a una vela convencional. La empresa Anemoy Marine, con sede en Londres, está centrada en la tecnología de las velas. Conocidas como rotores Flettner, estas velas son cilindros altos que aprovechan la energía del viento para propulsar el barco. Este empuje adicional reduce significativamente el consumo de combustible y las emisiones contaminantes a la atmósfera. Esta innovación es un homenaje a un método de propulsión utilizado por los pioneros de la navegación marítima que aprovechaban el viento. En un barco Anemoy no verás velas ondeando al viento, sino enormes columnas giratorias. Funcionan de forma similar al sistema de sustentación de un avión. El aire se mueve alrededor de un lado de la columna más rápido que en el otro lado. Así consiguen los aviones la sustentación, pero en este caso, en lugar de dirigir esa fuerza hacia arriba, se usa para dirigir la fuerza hacia adelante, impulsando el barco. El transporte de mercancías en barco se remonta a la época de los faraones. Si estudiamos la historia de los buques de carga, nos tenemos que remontar a miles de años atrás, a la civilización egipcia, donde los barcos eran botes impulsados por remos o velas que transportaban pequeñas cargas río arriba y río abajo. El primer registro conocido del uso de barcos se remonta al antiguo Egipto, en torno al 4000 a.C. En ese momento, los barcos dependían de la energía eólica o de mecanismos impulsados por la fuerza humana, como el remo, siendo común la combinación de ambas energías. Para aprovechar la fuerza del viento, los marineros egipcios utilizaban lienzos tejidos en sus barcos. Usaban la energía eólica con eficacia en el Nilo, pero cuando llegó el momento de pasar a mar abierto, necesitaron más potencia, así que fabricaron botes más largos con remos. Con el tiempo, a medida que los marineros empezaron a entender los patrones del viento y mejoraban su técnica, los barcos se volvieron más sofisticados y eficientes. El paso al barco de vela se produjo con pequeñas pero crecientes innovaciones técnicas que permitían a los barcos navegar con el viento a favor. Pero pronto aquellos pioneros se dieron cuenta de que con algunas modificaciones podían impulsar el barco con las velas sin importar de dónde viniera el viento.
se diseñaron velas que pivotaban sobre el mástil, lo que permitía aprovechar el viento desde diferentes ángulos. Empezaron a diseñar velas que se movían según las necesidades del barco. Funcionaban como las alas de un avión. Podían moverse incluso contra el viento y virar contra el viento para poder volver al punto de partida. Las velas pasaron de ser una gran lona cuadrada suspendida de una sola verga a complejos dispositivos destinados a pivotar sobre el mástil en función de la dirección del viento. Durante siglos, estos magníficos veleros surcaron los 7 mares, transportando mercancías y pasajeros de puerto en puerto. Y no son solo pintorescas reliquias del pasado. Estos veleros están volviendo. Ahora, los barcos propulsados por el viento están experimentando un renacimiento gracias al impulso global hacia la energía verde. Y las empresas están recurriendo a la energía eólica para transportar cargas, pero con mejoras. Las velas de rotor son muy diferentes a las convencionales. Estas a menudo están hechas de tela y tienen aparejos. Las velas de rotor son grandes cilindros que giran. Pero esta aparente innovación tiene más de 100 años. Su inventor fue un ingeniero de aviación y marino alemán conocido por su trabajo pionero en aerodinámica de barcos de rotor. Anton Flettner identificó este efecto a principios del siglo XX y después se desarrollaron las primeras velas de rotor. En 1925, Flettner construyó su primer barco de rotor, el Bukau. El Bukau era un barco de carga reconvertido que empleaba 2 grandes cilindros giratorios para aprovechar la fuerza del viento y propulsarse. Sus 2 rotores medían 15 metros de altura y 3 de diámetro y necesitaba 37 kilovatios de potencia para hacer girar las velas de rotor. El viaje inaugural del Bukau fue en 1925. Más tarde viajó a América. Si bien el sistema de rotor era prometedor en ciertas condiciones, por desgracia no podía competir con los barcos a motor más rápidos. Nunca se comercializaron porque en ese momento el combustible diésel era relativamente barato como los motores de combustión. Ahora, con la necesidad de ser más eficientes energéticamente y reducir las emisiones de carbono, estamos estudiando de nuevo las velas de rotor porque son simples, son efectivas y reducen las emisiones de CO2. Hoy, más de 20 cargueros comerciales utilizan tecnología de asistencia eólica que se incorpora al motor del barco. Esta solución ecológica está ayudando a impulsar la industria naviera. Estas velas son una versión moderna del rotor Flettner, cuyos principios derivan de lo que se conoce como el efecto Magnus. Este efecto fue estudiado por primera vez por el físico alemán Gustav Magnus, que observó que cuando un cuerpo gira, no se desplaza en línea recta. Cuando un objeto gira, crea una diferencia en la presión del aire a sus 2 lados. El lado que se mueve en la misma dirección que el giro tiene una presión más baja, mientras que el lado que se mueve en sentido opuesto al giro tiene una presión más alta. Por ejemplo, en el fútbol o el béisbol, cuando un jugador patea o lanza una pelota que gira, el efecto Magnus hace que la pelota se curve en el aire. Este efecto se aprovecha en diversas aplicaciones de ingeniería, como el diseño de ciertas alas de aviones o rotores de helicópteros. Pero, aunque la energía eólica ha demostrado su eficacia, se necesitan otras energías. En 2018, la Organización Marítima Internacional, un organismo regulador de las Naciones Unidas, estableció el objetivo de reducir las emisiones de carbono del transporte marítimo internacional al menos en un 50% para 2050, en comparación con los niveles de 2008. Por eso, ingenieros y diseñadores están estudiando el potencial de combustibles más ecológicos. Hoy, el transporte marítimo emite a la atmósfera 1.000 millones de toneladas métricas de carbono cada año. La aviación comercial contribuye con otros 1.000 millones. Y los automóviles, más de 3.000 millones de toneladas métricas. El desafío que tiene por delante la industria naviera mundial en las próximas décadas no se puede subestimar. Así que los ingenieros están centrando sus esfuerzos en eso. Hoy, las empresas más importantes del sector están explorando diferentes fuentes de combustible para impulsar sus barcos. Una posible solución está en la energía nuclear, un combustible del que depende el ejército desde hace décadas. El
USS Gerald R. Ford, desplegado por primera vez el 4 de octubre de 2022, es el portaaviones más grande y moderno de la Armada de Estados Unidos, propulsado solo por energía nuclear. El sistema de energía nuclear del USS Gerald R. Ford es tan fuerte como para propulsar ese portaaviones militar durante 25 años. Este es el primer portaaviones diseñado por la Armada de Estados Unidos en más de 40 años y cuenta con la tecnología más moderna. Este formidable barco está equipado con un sistema de lanzamiento de aeronaves electromagnético que reemplaza la tradicional catapulta de vapor, pudiendo acoger aeronaves tripuladas y no tripuladas. Los grandes barcos que utilizan energía nuclear aprovechan las reacciones nucleares para calentar el vapor a temperaturas muy altas y lo utilizan para impulsar el barco. Para impulsar los motores, los átomos del reactor nuclear se dividen generando calor. Este calor se utiliza para crear vapor a alta presión que hace girar las turbinas de propulsión y estas hacen girar la hélice. Cuando el vapor se enfría y se vuelve a condensar, el proceso comienza de nuevo. Toda tecnología tiene problemas de seguridad que deben abordarse. Y eso sin duda es cierto en el caso de la tecnología nuclear. No importan las dimensiones del barco. Por lo tanto, la tecnología debe garantizar que todo sea lo más seguro posible. La propulsión nuclear se utiliza solo en ciertos tipos de barcos, porque es cara de instalar y mantener. Pero tiene muchas ventajas. Un gran aumento en el alcance y una enorme reducción en la necesidad de reabastecimiento de combustible. Algo muy práctico en entornos remotos y hostiles y en trabajos muy específicos. La energía nuclear es la energía que usan los barcos más resistentes del océano, como los rompehielos, que atraviesan las vías fluviales del Ártico. Los rompehielos de propulsión nuclear son mucho más potentes que los propulsados por diésel. Los rompehielos son barcos muy interesantes porque hacen cosas muy específicas. Para romper el hielo, el sistema de propulsión empuja al barco hacia la superficie de la capa de hielo y luego usa el peso del propio barco para romper el hielo. El reactor puede proporcionar energía de hasta 60 megavatios, suficiente para atravesar una capa de hielo de hasta 3 metros de espesor a velocidades de hasta 19 kilómetros por hora. Los rompehielos solo necesitan ser reabastecidos una vez cada 5 o 7 años. El primer rompehielos de propulsión nuclear del mundo se botó a finales de la década de 1950 y eso dio lugar a una serie de barcos más grandes y potentes. En julio de 1971 comenzó la construcción del rompehielos nuclear más grande del mundo de su época, el Ártica. El Ártica se utilizó para escoltar barcos mercantes y expediciones a los rincones más remotos del mundo, llegando al Polo Norte en 1977. Este éxito preparó el terreno para otros 5 rompehielos. Equipados con helicópteros, botes Zodiac y comunicaciones por radio y satélite, operan en condiciones muy duras. Se necesita una inmensa cantidad de potencia y energía para impulsar este barco, que pesa miles de toneladas, contra una placa de hielo para que pueda romperlo. Por eso, se necesita una fuente de energía muy potente. Aunque la tecnología nuclear se ha utilizado para impulsar buques de guerra y submarinos desde hace 7 décadas, sus desventajas son evidentes. La energía nuclear en el transporte marítimo aún es cara. Faltan regulaciones internacionales y es difícil eliminar los desechos nucleares. Además, son sistemas muy complejos que solamente puede manejar el personal especializado. Los costos son primordiales en la industria naviera, y ahora que se está iniciando la transición hacia una nueva generación de barcos, la reducción de personal será esencial por el ahorro que supone. Algunos de los barcos más avanzados del mundo navegan sin tripulación a bordo. El Yara Birkeland es el primer barco eléctrico y completamente autónomo del mundo. Puede atracar de forma autónoma. Tiene un sistema de amarre automático y además una serie de grúas que sirven para cargar y descargar mercancías del muelle al barco o viceversa. Equipado con cámaras por dentro y por fuera, los sistemas de inteligencia artificial de a bordo detectan, identifican y reaccionan a su entorno. Gracias a su sistema de amarre automático, atraca y zarpa sin ninguna intervención humana. En 2022,
otro barco portacontenedores autónomo ejecutó con éxito un viaje de casi 804 kilómetros en las congestionadas aguas de la bahía de Tokio. Este barco de 750 toneladas brutas operó sin intervención humana durante el 99% del viaje. Este increíble hito se logró utilizando inteligencia artificial, y el barco superó sin problemas los peligros de colisión en estas aguas concurridas gracias a su tecnología autónoma. El beneficio potencial de utilizar barcos autónomos podría ser mucho mayor que de utilizar coches autónomos. Pensemos en la cantidad de barcos que hay, unos 55.000 mercantes en movimiento cada día. Pero hay mucho espacio entre los barcos y es muy poco probable que choquen, menos que los coches autónomos. Así que sería más seguro que hubiera barcos autónomos en vez de coches autónomos. Eso significaría también un aumento de las ganancias. Un barco autónomo que se desplace solo necesita una tripulación muy reducida. Es necesario que haya gente a bordo, pero solo una tripulación reducida, porque hay que controlar el barco muchas menos horas, sobre todo en mar abierto. Hay más probabilidades de equipar los barcos con tecnología para que vean y se comuniquen con otros barcos cercanos. Y siempre habría mucha más distancia y tiempo de reacción para evitar colisiones. Reducir el error humano con sistemas autónomos puede mejorar la seguridad, resolver problemas de congestión y reducir las emisiones de carbono gracias a una mayor eficiencia. El error humano ha sido responsable de muchos accidentes marítimos a lo largo de la historia, y algunos han provocado costosas interrupciones del transporte marítimo global. Casi tan alto como el Empire State Building, el Ever Given es uno de los buques portacontenedores más grandes jamás construidos. En 2021, este gigante se quedó varado en el Canal de Suez durante 6 días, paralizando el transporte marítimo mundial y congelando casi $10.000 millones al día. El Ever Given estaba transitando por el Canal de Suez cuando, en un día de fuertes vientos, encalló. Los oficiales no prestaron atención y no controlaron bien el barco, así que el barco se desvió de su curso y se acercó demasiado al borde del canal. Una vez cerca del borde, fue empujado hacia la costa y encalló. Cuando un barco encalla, debido al impulso que lleva, se ve empujado hacia arriba. Así que sale del agua y se eleva. Y de repente una enorme masa del barco, miles de toneladas, pueden caer hacia el fondo. Apenas unos meses después del naufragio del Ever Given, comenzó un ambicioso proyecto para expandir el Canal de Suez y así permitir que transiten 6 barcos más. El Canal de Suez es un canal muy antiguo. Fue excavado hace miles de años para permitir que pequeños barcos navegaran entre el Mar Rojo, el Océano Índico y el Mediterráneo. Es la ruta comercial histórica entre Asia y Europa. El canal evitaba un viaje de varios meses al no tener que rodear el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África. Según los registros históricos, un antiguo canal, el Canal de los Faraones, fue excavado antes del año 2000 a.C., siendo el precursor del actual. La ingeniería y la construcción de canales ha tenido un impacto significativo en las rutas comerciales a lo largo de la historia. Estos canales son atajos para la navegación al conectar grandes masas de agua, algo muy importante para las compañías navieras. El Canal de Panamá mide 80 kilómetros y se extiende a lo largo del Istmo de Panamá y América Central. Eso permite a los barcos viajar entre el Océano Pacífico y el Atlántico y evitar el largo viaje alrededor de América del Sur. Cuando se inauguró el Canal de Panamá, se estimaba que un barco tardaba entre 5 y 6 meses en rodear toda América del Sur. Esas distancias más cortas ahorran tiempo y dinero. El resultado es que los barcos pueden hacer más viajes al año, de modo que se pueden hacer envíos más frecuentes y se comercializan más bienes a escala global. Hoy, más de 100.000 barcos realizan viajes alrededor del mundo a diario. Nuestra forma de vida depende del transporte marítimo y de la increíble evolución que ha experimentado esta industria. A medida que las sociedades evolucionan, van cambiando los tiempos de navegación. No hace tanto, unos 100 años, se tardaba un mes en llegar de Europa a América del Norte. Luego, con los barcos de vapor, se tardaban 2 semanas. La llegada de las máquinas de vapor fue el verdadero comienzo de la globalización. Las mercancías iban de un país a otro, llegando a mercados a los que nunca se había podido acceder.
Con el desarrollo de la máquina de vapor, instalaron una forma más fiable de propulsión en los barcos. Esa energía era constante, podían controlar hacia dónde iban con más precisión y se podían transportar cargas más pesadas. El primer éxito comercial fue el Clermont, el barco de vapor con ruedas de paletas diseñado por Robert Fulton, un inventor e ingeniero estadounidense. En 1907, el Clermont comenzó a transportar pasajeros por el río Hudson entre Nueva York y Albany. Los motores impulsaban dos ruedas de paletas laterales de 4,5 metros de diámetro. Los barcos de vapor tenían unas grandes ruedas de paletas que proporcionaban la propulsión para el barco. Eso proporcionaba una fuente de energía potente y fiable. Pero el siguiente reto a superar fue cómo dirigir el barco cuando solo tenía un gran rotor direccional. Los primeros barcos de vapor dependían del carbón. Así calentaban agua en una gran caldera para crear vapor. Se usaba carbón para crear calor y hervir el agua. Así producían vapor. Este fluía hacia un cilindro con un pistón en su interior. El vapor se expandía, empujando el pistón. El cilindro estaba acoplado a un eje conectado a una rueda, haciendo que la rueda girara a medida que el eje se movía hacia adentro y hacia afuera gracias al pistón. Eso requería que hubiera enormes calderas en el centro del casco y una gran cantidad de carbón, así que estos barcos no eran aptos para transportar carga. Los motores de vapor estaban algo limitados en su potencia de salida, pero si intentaban hacerlos más potentes, se hacían cada vez más pesados. Necesitaban llevar más agua y más carbón. Al final se dieron cuenta de que no servían para coger mucha velocidad. En la era de las ruedas de paletas, los barcos eran lentos e engorrosos y estaban a merced de las mareas. Pero un nuevo invento cambiaría la propulsión, haciendo que los barcos fueran más rápidos y tuvieran más control. La hélice de tornillo. La siguiente gran innovación en la propulsión fueron las hélices. En lugar de un gran rotor que empujaba en línea recta, la hélice podía variar su dirección y permitía que se adaptaran a las condiciones cambiantes del agua. Las hélices de tornillo eran mucho más maniobrables y menos vulnerables a los daños, por lo que los barcos podían atracar en puertos y bahías que antes eran inaccesibles. Con las mejoras en las máquinas de vapor y el cambio de la rueda de paletas a la hélice de tornillo, cruzar el océano en barcos de vapor se hizo posible gradualmente. Y en 1819, el primer barco de vapor atravesó el Atlántico. Esto impulsó el comercio marítimo mundial, transformándolo en una industria multimillonaria con puertos en todo el mundo. La máquina de vapor fue esencial para la revolución industrial, ya que fue fundamental para los viajes en tren. Se hicieron experimentos en la industria automotriz y jugó un papel fundamental en el comercio marítimo. Al agregar la máquina de vapor al barco y tener energía fiable a bordo, aumentaron las rutas y los viajes comerciales a través del océano. Y por lo tanto, el vapor jugó un papel crucial en el aumento del comercio internacional y global a través del mar. Hoy, uno de los centros navieros más importantes del mundo es el puerto de Rotterdam, que alberga alrededor de 30.000 cargueros y 120.000 barcos de navegación interior cada año. Rotterdam cuenta con la terminal de contenedores más avanzada del mundo, donde una gran cantidad de robots cargan y descargan mercancías a un ritmo vertiginoso. En 2021 lograron un récord manejando la friolera de 15,3 millones de contenedores estándar en un año. Los sistemas GPS permiten rastrear cada contenedor individual con precisión, tanto en la carga como en la descarga. Y gracias a su tecnología de vanguardia, Rotterdam está a punto de convertirse en el puerto más inteligente del mundo, con acceso a información en tiempo real sobre las condiciones meteorológicas y del agua. Para respaldar esta iniciativa líder en la industria, en 2019 se instalaron sensores que abarcan 42 kilómetros entre Rotterdam y el Mar del Norte. Estos sensores recopilan datos de los flujos marinos, cruciales para gestionar la seguridad y el tráfico. Con estos datos, el puerto puede predecir el mejor momento para que un barco entre o salga, asegurando la máxima cantidad de carga a bordo. El transporte de mercancías en barco es tan importante para la cadena de suministro global que incluso una demora de un día podría suponer varias semanas de retraso en las cadenas de suministro terrestres de todo el mundo. Para garantizar que la navegación global sea lo más fluida posible,
Hoy, todos los grandes barcos están equipados con un sistema de identificación automática o AIS. Esta tecnología permite una comunicación fluida entre los barcos y sus puertos de escala para maximizar la fluidez de la navegación. AIS, o Sistema de Identificación Automática, es una tecnología basada en una combinación de GPS, comunicación por radio VHF y el transpondedor AIS. El transpondedor actúa como un transmisor que proporciona información esencial sobre el barco. Estos datos incluyen la velocidad, la dirección, el nombre y de dónde proviene, así como su tamaño y calado. La transmisión se realiza a través de frecuencias de radio VHF. El AIS ha revolucionado la industria del transporte marítimo, mejorando la seguridad de la carga, las operaciones comerciales y el servicio al cliente. Antes de desarrollar esta tecnología, había que estar físicamente en el puente de mando calculando hacia dónde se dirigía el barco y viendo si había barcos en la distancia que hubiera que evitar. El desarrollo de estos sistemas de seguimiento es resultado directo de un accidente marítimo devastador a finales de la década de 1980. Uno de los desastres marítimos más grandes de la historia fue el del Exxon Valdez. Era un gran buque petrolero que transportaba petróleo desde Alaska hasta la costa oeste de América del Norte. Tenía que pasar a través de canales estrechos y un error del capitán hizo que encallara. Al encallar, liberó una gran cantidad de petróleo crudo en un entorno marino prístino de la costa oeste. Eso supuso un desastre ambiental a gran escala. Murieron miles y miles de animales. Las playas de la costa oeste de América del Norte se vieron afectadas por este vertido de petróleo. Esas son las consecuencias de este tipo de accidentes marítimos. El vertido de crudo al mar fue de 41 millones de litros debido al accidente. En ese momento fue el mayor desastre ecológico de la historia de Estados Unidos. En respuesta a esa catástrofe, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Contaminación por Petróleo, que exigía a la Guardia Costera el desarrollo de un sistema de seguimiento de los petroleros que iban o venían a Alaska. En el mar siempre existe el riesgo de que las cosas salgan mal. Hay icebergs, hay situaciones inesperadas, olas gigantes, grandes tormentas. Siempre existe la posibilidad de que suceda algo que no se puede anticipar. Por eso, como ingenieros, pasamos mucho tiempo diseñando mejoras para los barcos para que puedan superar todo tipo de condiciones adversas. El nuevo sistema tenía que ser autónomo, comunicarse automáticamente e indicar la ubicación de un barco a otros barcos y a la costa sin el riesgo de un error humano. La Guardia Costera se decidió por un sistema que utilizaba ondas de radio VHF. A mediados de los 90, la comunidad internacional adoptó un único sistema que podía utilizarse en todo el mundo, el sistema AIS, aún en uso. Cada vez ocurren menos desastres marítimos. Siguen siendo importantes y tienen un gran impacto en la economía mundial y el comercio marítimo, pero cada vez son más raros gracias a la tecnología. Los avances en la tecnología también han allanado el camino para una revolución verde, replanteando qué combustibles se utilizan en el transporte marítimo. Durante décadas, el fuel oil pesado, o HFO, ha sido el rey de los combustibles en el mar. Barato y disponible, gracias a este combustible, hubo un periodo de sólido crecimiento en el transporte marítimo internacional. El fuel oil pesado sigue siendo la fuente de energía que mueve muchos barcos en la actualidad. Los motores diésel utilizan fuel oil pesado, el de peor calidad que hay. Contiene muchos contaminantes, sobre todo azufre. Cuando quemamos fuel oil pesado, producimos óxido de azufre que reacciona con el agua formando ácido sulfúrico, lo que supone un gran problema por la lluvia ácida. También tiene un alto índice de carbono, así que deja una huella de carbono muy grande. En general es sucio, produce smog y contamina. La pesca comercial, los petroleros y metaneros, las dragas y los portacontenedores dependen en gran medida del fuel oil pesado. Además de los resistentes barcos de trabajo y carga, el fuel oil pesado también propulsa muchos barcos de pasajeros. Muchos cruceros hoy son verdaderos leviatanes que pesan más de 200.000 toneladas brutas, con 16 cubiertas y capacidad para más de 5.000 pasajeros y 2.000 tripulantes. Para repostar, las barcazas deben acompañar a estas bestias para abastecerlos de combustible, distribuyéndolo entre los tanques del crucero.
La transición del carbón al fuel oil pesado permitió que se desarrollaran barcos aún más grandes y potentes. Eran barcos enormes que representaron un gran avance para el transporte marítimo. Como avanzamos hacia una era más ecológica, los barcos propulsados por fuel oil pesado tienen prohibido navegar por los ecosistemas más sensibles del océano. En 2020, la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas aprobó la prohibición del fuel oil pesado en aguas del Ártico. La prohibición, que entró en vigor en julio de 2024, tiene como objetivo reducir el riesgo de derrames de HFO, ya que el número de barcos que navegan por el Ártico ha aumentado. Con la evolución de la industria están surgiendo alternativas que se pueden adaptar fácilmente a esos motores que se movían con fuel oil pesado. Estamos hablando de motores con combustibles pesados, por ejemplo, motores diésel. Yo puedo ir a casa de un amigo en la Columbia Británica, instalar un convertidor de $3.000 en mi coche e ir por los restaurantes recogiendo el aceite usado, el aceite para freír que van a tirar a la basura. Luego lo pongo en el convertidor y lo convierto en combustible para mi motor diésel. Se puede hacer eso porque el motor diésel no tiene bujía. No la necesita, no es delicado. Es un motor de compresión. En lugar de utilizar combustibles pesados, hay situaciones en las que estos barcos pueden utilizar biocombustible, un tipo de combustible derivado de biomasa, como plantas o algas. Los biocombustibles son lo que se llama combustibles de reemplazo, es decir, que se pueden utilizar en un sistema ya existente. La mayor ventaja de los biocombustibles es que se pueden utilizar inmediatamente sin cambiar ningún componente del motor y su combustión es mucho más limpia que la de los combustibles tradicionales. Los combustibles pesados son muy contaminantes, mientras que los biocombustibles, por suerte, podemos fabricarlos de una forma sostenible. Muchos de los biocombustibles que ya están en uso se fabrican a partir de cultivos comerciales, como el maíz, la soja u otros materiales. Los biocombustibles representan una de las alternativas más avanzadas y disponibles entre las opciones de combustible de emisión cero. El biocombustible líquido que se produce con más frecuencia es el etanol, también conocido como alcohol etílico. El etanol es resultado del proceso de fermentación del almidón o el azúcar. En Estados Unidos, el maíz y otros cereales sirven como fuente principal para la producción de etanol. Este etanol se suele mezclar con gasolina, lo que da como resultado un combustible llamado gasool, que contiene un 10% de etanol. El segundo biocombustible líquido más común es el biodiesel, que se elabora principalmente a partir de plantas oleaginosas como la soja o la palma aceitera, y en menor medida a partir de otras fuentes oleosas como los aceites usados de los restaurantes. El biodiesel, que tiene una mayor aceptación en Europa, se utiliza sobre todo en motores diésel y a menudo se mezcla con gasóleo en proporciones variables. Aunque el biodiesel sí es compatible con los motores de los barcos, el bioetanol todavía no es adecuado para estos motores, pero puede llegar a serlo en el futuro. Esto tendrá un tremendo impacto en esta industria, porque no solo afecta a los grandes barcos, sino a los barcos de recreo. Si conseguimos que sea fácil cambiar a un combustible más limpio, es más probable que se adopte. Los ingenieros deberán seguir desarrollando estos combustibles para que puedan implementarse por completo en la industria naviera, como ha pasado con otros combustibles a lo largo de la historia. En la década de 1870, los combustibles pesados estaban empezando a reemplazar al carbón como una fuente de energía más eficiente para los barcos. El petróleo tiene una densidad energética mayor que el carbón, por lo que se puede obtener más energía con la misma capacidad. Eso permitió reducir el tamaño del tanque de combustible, por lo que había más espacio para la carga. También se redujo el número de miembros de la tripulación, ya que no había que cargar carbón y alimentar la caldera. A principios de la década de 1900, una forma más eficiente de impulsar los barcos comenzó a ganar popularidad: el motor de combustión interna. El desarrollo de la combustión interna condujo a la introducción del motor diésel marino, que se comenzó a usar como principal fuente de propulsión. Era mucho más eficiente en comparación con la máquina de vapor o la turbina de vapor. Esta mayor eficiencia permitió que se construyeran barcos más grandes y mejores, revolucionando la industria naviera. Pero durante ese periodo de transición, no todos los barcos adoptaron esa nueva tecnología. El carbón siguió siendo el combustible preferido por la White Star Line, una compañía naviera que contaba con los mayores barcos de pasajeros del mundo.
El Titanic y sus hermanos gemelos forman parte de un momento muy concreto de la historia de la construcción naval, cuando aparecen los grandes buques transatlánticos, en este caso para el transporte de pasajeros y para el transporte de mercancías. Aunque el Titanic fue uno de los más grandes, formaba parte de un momento histórico en el que esos diseños, los conocimientos técnicos y ese papel de los barcos estaban en su apogeo. El Titanic tenía 3 motores principales y 2 motores alternativos de 4 cilindros. En total generaban 30.000 caballos de fuerza. También había una turbina de vapor que proporcionaba 16.000 caballos de fuerza adicionales. El Titanic era capaz de alcanzar una gran velocidad para su época, unos 24 nudos o 45 kilómetros por hora. Formaba parte de un trío de transatlánticos conocido como la clase Olympic, junto con el Olympic y el Britannic. Eran los barcos de pasajeros más grandes y lujosos de su tiempo. Para garantizar su seguridad, tenían doble fondo, es decir, 2 capas en la parte inferior del casco para ofrecer mayor resistencia y protegerse contra posibles accidentes. También tenía compartimentos estancos equipados con puertas eléctricas estancas que podían manejarse individualmente o todas a la vez. Se suponía que estos barcos eran insumergibles y se publicitaron así por el diseño de su casco. Estos estaban compuestos por 15 compartimentos estancos individuales y en caso de impacto, si uno se rompía, se podía sellar y así se reducía la cantidad de agua que se filtraba en el casco. En el caso del Titanic, había un defecto en el diseño, ya que a pesar de que hubiera puertas, los mamparos no cubrían toda la altura de la embarcación. Una vez que los primeros compartimentos se inundaron completamente, el agua pasó al siguiente. Las puertas eran herméticas, pero el barco seguía expuesto al agua que entraba por el casco. El 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte, 20 minutos antes de la medianoche, rompiéndose el casco e inundándose los compartimentos herméticos de la sección inferior del barco. Se decía que el barco podía mantenerse a flote con 4 compartimentos inundados. Pero cuando se inundó el quinto, el Titanic comenzó su descenso hacia las profundidades. En los cruceros actuales, los compartimentos herméticos se extienden hasta la cubierta superior. El diseño de los cruceros modernos también ha evolucionado en otros aspectos. Ese accidente fue una de las mayores tragedias marítimas de la historia. Pero descubrir un fallo tan fatal en lo que se suponía que era un sistema insumergible hizo que se mejoraran estos sistemas para garantizar la seguridad de los pasajeros. Esto condujo al desarrollo del casco soldado. Cuando se suelda algo, se intenta que 2 piezas de metal se fundan en el punto en el que se unen. Por eso, es un método de unión mucho más uniforme que el remachado. El remachado es un método de construcción naval que requiere mucha mano de obra para unir placas de metal. Se necesitaban 2 trabajadores, uno para empujar el remache a través de la placa y otro para colocarlo con el martillo en su lugar, aplastando la cabeza para llenar el agujero e impermeabilizar la conexión. El Titanic tenía más de 3 millones de remaches entre el casco y la cubierta superior. Eso requería mucha mano de obra y era un método menos fiable que la soldadura. La soldadura reemplazó al remachado en la Segunda Guerra Mundial para acelerar y mejorar la producción de barcos, creando uniones casi sin costuras y herméticas. No simulado. Pudiendo obtener parámetros y valores recopilados a través de sensores. Todo eso se ve en una pantalla, así que no se tiene acceso al objeto real, pero se trabaja con los valores o los parámetros recopilados por los sensores instalados en un objeto real. Es una forma revolucionaria de realizar tareas de mantenimiento ahorrando tiempo y dinero, siendo mejor para el medio ambiente. La realidad aumentada está ayudando a los inspectores a evaluar las situaciones con más confianza. Además, están conectados a Internet, por lo que se puede obtener información muy rápido. Es una especie de mantenimiento o inspección asistida que mejora el rendimiento de los equipos. También se están produciendo cambios revolucionarios en el diseño de los barcos.
El destructor más grande y avanzado del mundo cuenta con una proa invertida, el USS Zumwalt. Esta clase de barcos de la Armada, que entraron en servicio en 2016, tienen un diseño angular y revestimientos especiales, dificultando su identificación en los sistemas de radar enemigos. La tecnología de vanguardia les permite operar más cerca de la costa y llevar a cabo misiones de alto riesgo con menos posibilidades de ser descubiertos. Esta apariencia distintiva se ve reforzada por el casco, que se inclina hacia adentro por encima de la línea de flotación. Conocido como casco Tumblehome, esto le permite al barco surcar las olas de forma limpia, optimizando su velocidad y maniobrabilidad. Su moderno puente integrado elimina la necesidad de antenas tradicionales, lo que contribuye al aspecto elegante y aerodinámico del barco. Este diseño de vanguardia podría ser el futuro de la construcción naval. Se necesita muchísima energía para mantener un petrolero en movimiento en el mar. Son barcos enormes que transportan cargas enormes. Por lo tanto, incluso una pequeña disminución porcentual de la fricción tendría un impacto significativo en la cantidad de energía necesaria para llevar la carga de un lado del mundo al otro. En lugar de subir por encima de las olas, estas proas las atraviesan. Eso reduce la fricción, ya que la proa entra en el agua con más suavidad y crea menos reflujo desde la proa del barco. Esto redunda en una reducción en el consumo de combustible y menos movimiento en mares agitados. La proa invertida se ha implementado en barcos comerciales como el Bourbon Orca. Utilizado en la industria del gas y el petróleo en alta mar, mejora en gran medida la capacidad del barco para manejarse en mares agitados. Además, reduce el ruido y la vibración, una preocupación cada vez mayor con el aumento del tráfico marítimo de los últimos años. Los barcos producen ruido submarino por sus sistemas de propulsión y su maquinaria. Una parte significativa, alrededor del 85% de ese ruido, proviene de un fenómeno conocido como cavitación. Esto sucede cuando la hélice de un barco gira demasiado rápido o tiene demasiada carga, lo que altera el flujo suave del agua. La hélice no genera el empuje necesario y produce burbujas. Eso no solo reduce su eficiencia, sino que también crea vibraciones y un ruido distintivo bajo el agua, contribuyendo a la contaminación general causada por la navegación. Eso no es algo que se vea cuando miramos estos barcos desde arriba, desde la superficie, pero debajo del nivel del agua hay mucha contaminación acústica. Cuando estás nadando y pasa un barco cerca, se escucha el barco mucho mejor debajo del agua que en la superficie. Se debe a que la transmisión del sonido en el agua es mucho más eficiente. La contaminación acústica puede extenderse kilómetros y kilómetros, impidiendo que los animales marinos escuchen a sus depredadores o presas, se conecten con sus parejas y crías o encuentren alimento. Este ruido ha ensordecido a los peces, ha interferido en la selección de sus hábitats y ha contribuido a la disminución de la biodiversidad. Pero se están ideando sistemas para resolver este problema, ya sea de forma intencionada o como resultado de otros avances. En 2017, la naviera danesa Maersk gastó más de $100 millones para ahorrar combustible, modernizando los cascos de sus barcos e instalando hélices más eficientes en 11 de sus portacontenedores. 5 de esos barcos se sometieron después a pruebas acústicas y habían reducido el ruido entre 6 y 8 decibelios. Eso supone una reducción del 75% de la contaminación acústica. Una de las soluciones para lidiar con la contaminación acústica de estos barcos fue rediseñar la hélice. La intención era que los barcos fueran más eficientes, pero tuvo un gran beneficio colateral: hacerlos más silenciosos y generar menos contaminación acústica en el área circundante. Para reducir el ruido submarino, así como los costos de combustible, se aminora la velocidad del barco mediante la limitación de potencia del motor o EPL. Pero que los barcos sean más lentos no es del agrado de las grandes navieras. Si se les da a elegir entre reducir la velocidad o diseñar una hélice más eficiente, la mayoría de las empresas prefieren ser más eficientes. Reducir la velocidad es muy eficaz, pero redujo los beneficios de las empresas por el tiempo que tardaron en llegar a puerto. Los ingenieros navales trabajan incansablemente para mejorar la eficiencia de los barcos. Y aunque está documentado que causan daños a la vida marina, también se dan casos de lo contrario. Los barcos recorren miles de millas náuticas navegando a través de diferentes ecosistemas marinos, y los organismos marinos tienen la oportunidad de pegarse al casco. Eso se conoce como bioincrustación.
Los organismos marinos intentan fijarse al casco del barco, así que, lo queramos o no, se crea una comunidad de organismos en el fondo del barco. La bioincrustación, en particular la acumulación de crustáceos como los percebes, puede aumentar la resistencia del barco entre un 20 y un 60% y provoca un aumento del 40% en el consumo de combustible. Modifican el casco del barco y dificultan su movimiento, así que se necesita más cantidad de combustible y aumenta el nivel de ruido que produce el barco. La bioincrustación obliga a que los cascos de los barcos se limpien y se laven a presión con regularidad. Sin embargo, hay nuevas soluciones para evitar que se produzca la bioincrustación. Una de esas soluciones innovadoras se inspira en un producto que se usa tradicionalmente para prevenir la dermatitis del pañal en los bebés. La solución de óxido de hierro de la pomada de Sitin ha demostrado que puede frenarla, creando una superficie resbaladiza o antiadherente en el casco. Las pruebas realizadas en aguas costeras han demostrado una reducción significativa de la bioincrustación. Al mismo tiempo que se dan estos avances tecnológicos, también avanza la búsqueda de combustibles más limpios. La empresa japonesa de transporte y logística NYK Lines e IHI Power Systems están desarrollando el primer remolcador del mundo que funciona con amoníaco. Parece que el amoníaco podría ser una fuente de energía limpia para la industria marítima. Es versátil y abundante y se puede almacenar y transportar. Está hecho de hidrógeno y nitrógeno y no hay ningún átomo de carbono en la molécula de amoníaco. A diferencia de los combustibles fósiles tradicionales, no emite CO2 durante su combustión. Su actual proceso de producción no es nada limpio. Se produce desde hace más de 100 años utilizando combustibles fósiles. Así que su producción genera la friolera de 451 millones de toneladas métricas de CO2 cada año. Aunque su producción debe mejorar, el amoníaco tiene un gran potencial. Siguen existiendo retos, incluidos los costos, pero se espera que el precio de la electricidad renovable siga cayendo, lo que hará del amoníaco verde un combustible viable y limpio en el futuro. A medida que nos acercamos a 2050, la necesidad de descarbonización es esencial, y algunas invenciones extravagantes sugieren que el futuro del transporte marítimo podría volver a ser la energía eólica. La empresa francesa Hersis ha creado Seawind, una versión tecnológica de la cometa. Con antiguos ingenieros de Airbus, Hersis ha desarrollado una cometa de 1000 metros cuadrados, diseñada para aprovechar el viento e impulsar incluso las cargas más pesadas a través del agua. Este sistema combina la tecnología de la cometa con un sistema de control de vuelo automatizado. Con esta tecnología veremos travesías más ecológicas en los próximos años. Este sistema demuestra que los conceptos de energía eólica de antaño pueden fusionarse con tecnologías modernas para crear soluciones emocionantes, nuevas, sostenibles y eficientes. El aprovechamiento de la energía eólica ayuda a la propulsión, lo que permite una máxima eficiencia en el uso del combustible. Esto ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los sistemas de propulsión tradicionales basados en los motores de combustión. Al utilizar la energía eólica, los barcos pueden reducir la dependencia de los combustibles fósiles, lo que puede reducir en gran medida los costos operativos, así como su impacto ambiental. Este sistema está diseñado para ser completamente automatizado y necesita una intervención mínima de la tripulación del barco. Eso reduce la carga de trabajo de la tripulación y garantiza un rendimiento constante y optimizado. Además, este sistema se puede adaptar a los barcos sin necesidad de realizar grandes modificaciones, ya que su adaptabilidad al tamaño y tipo de barcos permite su uso generalizado en toda la industria naval. El futuro del transporte marítimo será cada vez más autónomo y más seguro. El entorno marino sigue siendo muy peligroso, pero hemos aprendido mucho en el siglo pasado. Ahora tenemos predicciones meteorológicas y podemos evitar los huracanes. Tenemos mejoras en la navegación gracias al GPS y todo eso seguirá avanzando. Se puede implementar la inteligencia artificial que sugerirá la mejor ruta de navegación según el clima previsto. Además, los sistemas asistidos por inteligencia artificial podrán navegar con solvencia por canales estrechos como el Canal de Suez, reduciendo los riesgos de accidente.
Creo que la próxima etapa del transporte marítimo pasa por avanzar hacia la automatización, y creo que el siguiente paso es manejar barcos autónomos, reduciendo la probabilidad de accidentes. La industria naval está atravesando un periodo de grandes cambios. Y no hay duda de que, con todas estas nuevas y sorprendentes tecnologías en nuestro arsenal, los barcos moverán sus mercancías por el mundo de forma más segura, rápida y ecológica.